Buenas, en el día de hoy les venimos a hablar de una película muy interesante que se llama La sonrisa de la Mona Lisa. A continuación, en este video podrán encontrar las 10 imágenes más representativas de la película. Los dejaré con mi compañera Camelia Gómez, que les va a explicar un poco más. Nuestra película está basada en los años 50. Es una película que nos reta a los observadores a cuestionarse acerca del papel fundamental de la mujer y cuál es la función de ella. Katherine Watson, una profesora de artes con un pensamiento progresista, llega a esta escuela de artes a revolucionarlo todo y a todos. Al llegar a esta escuela, su expectativa es bastante alta, pero más alta es su decepción, al darse cuenta que la escuela estaba basada en pensamientos bastante convencionales. A raíz de esto, tiene muchísimos problemas y tropiezos, ya que ella quería enseñarle a sus alumnas a decidir por sí solas, a que fueran libres y capaces. En esta imagen nos podemos dar cuenta que gracias a que la escuela era bastante convencional, esta enfermera fue despedida, ya que estaba dándole anticonceptivos a sus estudiantes o a las estudiantes de la escuela para que pudieran vivir una vida sexual a plenitud. Y a los profesores no les gustó eso. En esta imagen podemos pasar por favor. En esta imagen podemos ver la representación de un juego que tenían en la escuela. Se trataba de que la niña que primero llegara a la bandera era la que primero se iba a casar. Aquí están todas celebrando, ya que ellas creían que su pensamiento era que si se casaban primero iban a ser las más felices y era felicidad a plenitud. Todo esto cambió cuando llegó la profesora a la escuela. Bueno, en este pedacito de la película pudimos iniciar cómo llega el novio de Katherine Watson a Westview. Ella no se esperaba que él fuera y tampoco se esperaba que le propusiera matrimonio. Y es aquí cuando podemos observar a una mujer con miedo al compromiso. ¿Por qué? Quizás por miedo a que el comprometerse sus pensamientos e ideas se vieran estancados, o quizás no había encontrado el verdadero amor, no lo sabemos. En esta parte observamos cómo las niñas invitaron a Katherine Watson a un ritual que ellas tenían. En este ritual lo que hacían era confesarse entre ellas mismas, o sea, se decían los secretos más profundos que tenían. Aquí en esta imagen también podemos observar cómo las niñas están a la expectativa de lo que la profesora está diciendo. Ahí ella le está contando sobre sus desamores, las aventuras, todo lo que había tenido en su vida. Bueno, en esta imagen lo que podemos observar es que se representa la imagen sarcástica de la Mona Lisa. Acá se puede ver que la Mona Lisa no está feliz en realidad, simplemente está fingiendo. Y en esta escena nos podemos dar cuenta que una estudiante, que fue la que siempre estuvo en contra de todos los pensamientos y de los ideales de la profesora, se da cuenta al final del día que la profesora siempre tuvo la razón, que la Mona Lisa no estaba feliz. Entonces, Yasmín, por favor, pasa. La profesora lo que hizo fue que a todas estas niñas las impulsó a ir más allá que un simple matrimonio. Las enseñó a que las mujeres puedan hacer muchísimas cosas a la vez y que su vida no puede estar estancada en si tienen un marido o no tienen un marido. Entonces lo que sí podemos destacar de toda esta película es que les dejó una huella. Muchas mujeres pidieron decidir por sí solas y seguir sus sueños. Otras buscaron su felicidad, aunque eso implicará ser juzgadas de por vida, porque unas eligieron el divorcio, cuando en esa época no era bien visto, porque veían a las mujeres simplemente como un objeto por el matrimonio. Y esta profesora llegó a cambiar todo eso. Muchísimas gracias y estas fueron nuestras 10 imágenes de las películas más representativas. Bueno, hoy les vamos a narrar fotografías de la sonrisa de la Mona Lisa. Mi grupo está conformado por Adelaide Peters, Daniela Fernández, Angelis Cote y mi persona, Angelis. La sonrisa de la Mona Lisa, esta era una película en la cual se evaluaba el rol de una mujer.
Es decir, ella se desempeña solo en graduarse, casarse y convertirse en una mujer de hogar. Bueno, hoy les vamos a narrar La sonrisa de la Mona Lisa. Está conformado por Daniela Fernández, Adelaide Peters, Angel Scott y mi persona, Angelich. La sonrisa de la Mona Lisa. Esta era una película en la cual se evaluaba el rol de una mujer, es decir, ella se desempeña solo en graduarse, casarse y convertirse en una mujer de hogar, dejando atrás sus aspiraciones de trabajos, éxitos y profesionalismo en la sociedad. Hasta la llegada de la profesora de historia, Katherine Watson, quien al contrario, ella pensaba que el rol de la mujer no solo se basa en casarse y quedarse en el hogar. Para ella lo ideal era la superación y el buen desempeño, superando todos los inconvenientes que se presentaran, porque lo importante era que sus estudiantes tuvieran una nueva expectativa y miradas desde su unidad, de lo que en realidad ellas quisieran ser, pudiéndose dar el caso de poder ser madres, solteras, profesionales, casadas y que fuera esto solamente cuestión de su decisión y no por imposición de los demás. Esta película, en la breve reflexión de lo importante que es la etapa de la adultez a temprana edad, ya que es la etapa donde se producen los cambios y el cual se crean incertidumbres y tensiones que permiten que los demás impongan su voluntad para con nosotros. Estos cambios van sobre la responsabilidad que uno adquiere del otro, en el matrimonio, paternidad, trabajo y todos aquellos hechos relacionados con la edad, pero que también cambian según el tiempo político y económico, que a cada uno le toca vivir. La señora Catherine trata de involucrar a la clase la nueva tendencia de arte. Desde el contacto de las alumnas con la obra de Pollock, la clase de la profesora Catherine dará un salto en cuanto a la madurez y a la profundidad de sus contenidos. En cuanto al florero en la escena de la fotografía, nos están dando un nuevo significado. ¿Cuál sería? Que cada alumna ha logrado captar su personalidad y transmitirla en forma pincelaria. What you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. Buenas, mi nombre es Gisela Berrío Alarcón, estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad San Martín, primer semestre, junto a mis compañeras Melissa Brito, Oriana Di Ricaldi y Samdrit Osorio, hablaremos sobre La sonrisa de la Mona Lisa, que fue publicada en el 2003. Esta historia comienza en 1953, cuando Katherine Watson se traslada desde California al campus de la prestigiosa y estricta Universidad de Wellesley, que queda en Nueva Inglaterra. Ella se va hacia allá para enseñar historia del arte a sus estudiantes.
En plena posguerra, Watson espera que sus estudiantes, las mejores y las más brillantes del país, aprovechen las oportunidades que se les presentan para emanciparse. Sin embargo, poco después de su llegada, descubre que la prestigiosa institución está anclada en la tradición y el conformismo. Por aquellos entonces se valoraba significativamente el rol de la mujer dentro del hogar, como amas de casa y dedicadas a actuar como mujer para sus maridos, como importaba si la mujer estudiaba y se realizaba como profesional. De hecho, estudiaba hasta que sus novios le pedían matrimonio y desde ahí se evocaban totalmente al hogar. El casamiento más que nada era una obligación, ya que si tenías más de 25 años la sociedad te vería como un fenómeno. Algo raro pero que no es tan excéntrico. A las protagonistas de esta película son un grupo de mujeres estudiantes de historia del arte y la profesora Katherine Watson es quien romperá esta estricta ideología y marcará la vida de estas mujeres. La institución donde transcurre esta película, esta historia es tradicionalista y solo admite. La práctica que utilizaba la profesora rompe con toda la cultura académica de la institución. Es decir, en lugar de seguir con el programa que la institución le brindaba, que era dictar clases en función de lo que estaba allí y que las estudiantes aprendieran lo que estaba ahí de memoria, ella decidió intentar tener una ida y vuelta con las estudiantes, un diálogo donde ellas piensan de lo que están estudiando, donde ellas puedan charlar sin necesidad de aprenderse algo de memoria. Sin duda se dan cambios entre la primera clase y la segunda. En la primera, la profesora proyecta imágenes de las obras de arte y las alumnas responden a ellas correctamente, según lo estudiado y memorizado. En la segunda clase, la profesora cambia su manera de darla y deja de seguir el libro e interroga a las alumnas sobre una pintura nueva, la cual provocó una sorpresa en las jóvenes y un rechazo hacia lo desconocido. Según una profesora, el matrimonio es más importante que la educación. Cuando Katherine convence a sus alumnas a pensar por sí mismas, se enfrenta con las facciones más conservadoras del profesorado y del alumnado, incluida una de sus estudiantes, la superficial Betty Warren. La recién casada Betty se convierte en una formidable adversaria. Para la elegante y provocativa Giselle Levy, Katherine se convierte en mentora y modelo de comportamiento. Del ejemplo de Katherine, la dulce y tímida Connie Bracker también adquiere valor y consigue la suficiente confianza para superar sus inseguridades. A través de los intentos de estudio para encontrar su propio camino, Katherine también aprende una lección diferente para ella misma. La creación artística es tan protagonista en esta película como la profesora. De hecho, es ella quien encarna las dos artistas que constituyen la trama, como lo son la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y las obras contemporáneas en la historia del arte. Bueno, el día de hoy les venimos a presentar el resumen de La sonrisa de Mona Lisa. Mi grupo está conformado por Luz Karime Cobo, Tatiana Olivella, Gindis Pérez y mi persona, Valerie Rojas. Bueno, la película transcurre en los Estados Unidos en la década de 1950. Este es un periodo donde se gestaron las transformaciones sociales que se materializaron en revoluciones unos años después. Transformaciones que conllevaron notables esfuerzos para personas progresistas como lo era la profesora Watson. Estados Unidos acababa de salir de la guerra de Corea
de la Guerra de Corea. Esto se dio entre 1950 y 1953. El miedo al comunismo era palpable y sus seguidores eran perseguidos tanto en los círculos artísticos como en los círculos industriales. Muchas veces era de forma impulsiva y esto se debía en gran medida a la tensión social generada a raíz de los discursos del senador Joseph McCarthy. Como ya mencionado, la guerra con Corea del Norte, que comenzó en 1950 y terminó en 1953, acababa de terminar. Pero el temor a los ataques nucleares pues seguía vigente tras el precedente de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 y terminó en 1945. La prosperidad económica derivada de una mayor producción y motivada por una considerable subida del consumo es principalmente del sector automovilístico, pero este fue disfrutado por las familias ricas, quienes se fueron mudando a grandes construcciones en los barrios residenciales. Como se pueden observar en la película, más que todo en las escenas del hogar de Betty Warren y una de las alumnas del profesor Watson. Sin embargo, dicha prosperidad no se reflejó, al menos de forma inmediata, en avances sociales efectivos, si bien las revoluciones de los años 60 fueron en realidad la eclosión menos llamativa, movimiento de la época que nos ocupa. Contradiciéndonos en el papel de la mujer, el escaso empoderamiento que había logrado con su entrada en el mundo laboral, a raíz del éxodo masculino generado por la Segunda Guerra Mundial. Vivió un retroceso cuando al terminar esta, los movimientos conservaduristas volvieron a regalar al género femenino al cuidado de los hijos, los hogares y los maridos. Esta posición secundaria queda reflejada a lo largo de la vida de toda la película de Netflix, aunque hay un detalle que me parece especialmente significativo, a pesar de lo anecdótico que pueda ser. El nombre de la sociedad secreta de las alumnas de Wellesley, en la que solo participaban mujeres y que se empleaban de un lugar a otro, utilizaban un acercamiento y confesiones entre ellas. Se llamaba Costillas de Adán, es decir, lo más parecido a una sociedad feminista en la escuela. Ya desde su denominación, la posición secundaria y subordinaria de la mujer en la sociedad del momento. Muchas gracias. Katherine Watson, profesora de arte, entra a trabajar al colegio Wellesley, donde se encuentran las mujeres más inteligentes del país. Durante su primera clase, la profesora no se sintió cómoda al notar que sus estudiantes sabían todo lo que iba a exponer y explicar en su clase. Además de que al ser su primera clase estaba siendo vigilada y esto ocasionó una llamada de atención. Por esto decide plantear una nueva estructura en sus clases que le permiten a las estudiantes ver más allá de una pintura, pensar y reflexionar. Al fin de la clase se reúne un grupo de estudiantes a conversar. Y a una de ellas les parece increíble la profesora de arte porque había decidido dejar a un lado los estereotipos de ese tiempo y quedarse en su vida laboral. Pero a Katie no pensaba igual, debido a que esta tiene un pensamiento como en aquella época se tenía, donde la mujer simplemente era educada para dedicarse a su hogar. En esa conversación, una de sus compañeras le muestra un anticonceptivo y le dice que se lo dio la enfermera escolar, Amanda Armstrong. Katie al escuchar esto no le parece y asimismo se lo expresa a sus compañeras publicándolo en el periódico. Gracias a eso es despedida la enfermera y Katherine ve la noticia. Ahí mismo se dirige donde el profesor italiano.
Bueno, en esta escena se ve como la señorita Watson está colocando un pedazo de periódico en el corcho, periódico en el cual escribe la señorita Warren que la enfermera Amanda Strong está repartiendo anticonceptivos en la universidad, lo cual le costó su trabajo debido a que la universidad consideró esto un acto de subversión. Después, justo en esta misma escena, se ve como una de sus estudiantes más listas, que la señorita Joan, le está reclamando por una nota. Aquí se muestra la metodología de estudio utilizada en esta película debido a que la señorita Watson lo que quería era que abrieran su imaginación, fuesen más creativas y crearan sus propios criterios, cosa que no hacían ya que sí eran muy inteligentes, pero lo que hacían era memorizar todo lo de los autores, es decir, plasmaban las ideas tal cual las pensaban los autores con los que trabajaban. Luego de esto, la señorita Watson se dio cuenta que le interesaban las leyes, por lo cual le dio una solicitud para que aspirara a estudiar leyes en Yale. Bueno, incluí esta imagen porque la señorita Watson, en medio de que quería enseñarle a estas chicas nuevos métodos de enseñanza, la llevó a una bodega para apreciar hermosos cuadros. La única finalidad con la que ellas estaban en esa bodega era para apreciar el arte. La universidad vio esto como una provocación debido a que el arte que estaban apreciando era arte contemporáneo y arte moderno. ¿Qué podemos nosotros concluir de estas dos escenas que yo expliqué anteriormente? Que tanto la libertad sexual como la libertad intelectual son dos pilares fundamentales al momento de la emancipación de la mujer. En este fragmento de la película, la estudiante Betty Warren, que es la más conservadora y atada a las tradiciones de la época, escribe un artículo sobre el papel de la mujer en la sociedad, según el cual ésta tiene como misión primordial casarse y educarse para tener un hogar donde el esposo y los hijos son el centro, olvidándose, dejando en un segundo o quizá tercer plano a lo que ella quiere para su vida. Llama de revolucionaria a la docente Catherine por tener un pensamiento progresista y esta las confronta. Bueno, ya al finalizar la película podemos darnos cuenta que gracias a sus experiencias personales y a todas las enseñanzas de su maestra Catherine, Elizabeth cambió su manera de pensar, algo que parecía imposible durante toda la trama de la película, ya que tenía arraigada un concepto, una idealización de la mujer. Pudo darse cuenta que la mujer valiosa no es solamente aquella que contrae matrimonio, tiene hijos y se queda en casa, sino también aquella que... Por último, la profesora Catherine, aunque no pudo convencer o plantar del todo sus creencias y pensamientos en sus estudiantes, podemos decir que al menos logró plantar esa semilla del cambio en ellas, mostrándoles otros caminos y brindándoles todas las opciones que como mujer tenemos, las cuales seguramente también nos harán sentir felices y plenas. Buenas, sean todos bienvenidos. En el día de hoy les estaremos realizando un resumen sobre la película La sonrisa de la Mona Lisa. Mi grupo está integrado por Merina Rumbo, Camila Estupiñán y Charol García, y mi persona, Andrea Sánchez. Primer semestre de Nutrición y Dietética en la Fundación Universitaria San Martín. ¿Qué misterio se oculta detrás de la sonrisa de la Mona Lisa? La ciencia y el arte se asociaron para encontrar una contundente respuesta. Es un efecto de ilusión óptica. ¿Pero qué es una ilusión óptica? Es un efecto sobre nuestro sentido de la vista, caracterizado por la perfección visual de las imágenes que pueden ser falsas o erróneas. Falsas si no existen realmente lo que nuestros ojos ven, o erróneas si el cerebro interpreta equivocadamente la información visual. Estas ilusiones ópticas pueden ser de carácter fisiológico, como es el encandilamiento de una luz potente, o cognitivo. Entre otras ilusiones ópticas tenemos los espejismos y la ilusión de la cuadrícula de Riemann, entre otras. Catherine viaja desde California al campus de la Universidad Wellesley en Nueva Inglaterra en el año de 1953, con el propósito de enseñar la historia del arte. En el área de posguerra, Catherine espera que sus estudiantes, las mejores y brillantes del país, aprovechen cada una de las oportunidades que se les presenten. Sin embargo, poco después de su llegada, Catherine descubre que en el entorno de la prestigiosa institución donde fueron, estaba estancada en la conformidad. Según su profesora de etiqueta, ella decía que un anillo de compromiso en el dedo de una joven
se consideraba como un privilegio, como un premio mayor para ellas, en vez de una buena educación. Pero Katherine, cuando animaba a sus alumnas a pensar por sí mismas, se enfrenta a unas fracciones más conservadoras del profesorado y del alumnado, incluida una de sus alumnas, la superficial Betty Warren. La recién casada convence a su mejor amiga, Joan, para que se inscriba en la Universidad de Derecho de Yale, aún así esperando la propuesta de matrimonio de su novio. Catherine se convierte en la mentora y el modelo a seguir, y Connie, aún siendo tímida, encuentra el valor y la confianza para superar sus inseguridades. Y por medio de los estudiantes, gracias a sus intentos por encontrarse un camino, Catherine también encuentra y aprende una lección para ella misma. En esta película podemos ver cómo se impone la escuela tradicionalista en los años 80, mostrándonos la manera en que los docentes trataban a sus estudiantes, intentando transmitir conocimientos para que cada estudiante se supiera las cosas de memoria. En este caso, para que estas mujeres tan brillantes supieran algo acerca del arte. Sin llegar a saber demasiado, pues lo que realmente le importaba a estas mujeres, o eso era lo que le imponían, era que cuidaran a sus maridos y a su familia, tuvieran unos buenos modales. Pero eso cambia cuando llega una profesora, Katherine Watson, y ella empieza a cambiar la forma de pensar de estas mujeres. Lo que ella les muestra es lo que ella les enseña es encontrarse a sí mismas por medio del arte, y las enseña también a que pongan sus sueños y sus metas antes que todo. Algo muy importante también es que estas mujeres veían el estudio como un sacrificio a su familia, o sea, creían que el estudiar no las dejaría tener una familia feliz y un marido con quien compartir su vida. Muchas gracias. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre la película La sonrisa de la Mona Lisa, dirigida por Mike Newell. Este grupo está conformado por Yadis Correales, Suni Muñoz, Jamie Sánchez y mi persona, Michelle Andínez Ortiz. Bueno, esta historia comienza con Katherine Watson, una profesora de arte contemporánea que llega a trabajar a Whitby, un prestigioso centro de señoritas situado en Nueva Inglaterra. Bueno, al comienzo de la historia ella tenía grandes expectativas por trabajar en este lugar, ya que era pues muy conocido, pero se encontró con situaciones que en definitiva le hizo ver cómo eran las cosas y que la marcarían fuertemente. Pero en su primer día de clase la profesora lleva unas imágenes que quería compartir con sus alumnas, pero se da la sorpresa de que las alumnas sabían todo el contenido de estas. Entonces tuvo que dar por finalizada la clase ese día, y ese mismo día le dieron un llamado de atención. Bueno, esta profesora fue ingeniosa, ya que al día siguiente en su clase llevó a sus alumnas un nuevo arte, algo que ellas no se esperaban y algo que no habían leído en el libro que de por sí leían todos los días. Esto marcó el cambio en estas mujeres más adelante. Cada día que pasaba en sus clases les llevaba cosas nuevas, artes diferentes cuadros, y esto hizo que estas mujeres cambiaran su pensamiento y se alejaran un poco de lo que les imponían en esa época. Katherine Watson tenía una estudiante llamada Betty. Se puede decir que esta era la del pensamiento más anticuado de todas ellas, y esto venía también por la manipulación de la madre, ya que la madre quería que Betty hiciera lo que ella quisiera y le quería prácticamente manejar la vida. Betty tenía las actitudes y los pensamientos de las mujeres de esa época, es decir, ella era la clara representación de las mujeres de esa época. Ella tenía un gran sueño, que era casarse, tener una familia, quería dedicarse a atender a su marido y a criar a sus hijos. Se dice que a veces era una mujer irritante, fastidiosa, y muchas veces llegó a menospreciar a sus amigas que tenían un pensamiento diferente a ella. De Betty se dice que se casó y cumplió uno de sus sueños, pero ahí no terminaba todo. Bueno, es aquí cuando comenzamos a hablar de una de sus amigas. De ella se puede decir que era la más libre de todas, ya que no pensaba igual y hacía siempre lo que se le daba la gana, por decirlo así. Era bastante rebelde
Bueno, para su época, en el verano se acostó con un profesor italiano. Se puede decir que se enamoró del profesor, pero ella no se esperaba de que el profesor no se fuera a enamorar de ella, sino de otra persona, de la profesora. Hasta el punto en que la chica, por despecho, se involucró con otro hombre que era casado, y en una de sus tantas citas vio al esposo de su amiga engañándola con otra mujer. La profesora, sin duda, era completamente distinta a los estándares impuestos por la institución. Cuando todas las chicas de ese lugar pensaban en casarse, en tener hijos, ella no pensaba en eso, sino es que pensaba en su desarrollo personal como profesional. Ella estuvo comprometida 2 veces, pero ninguno le resultó como ella lo esperaba. Y después tuvo una aventura con el profesor italiano, pero tampoco se le dieron las cosas. Bueno, una de las partes que para mí fueron las más impactantes fue cuando ella entró al aula de clase después de leer el informe que Betty había escrito, donde no era un informe, era un periódico donde ella decía que la profesora las está llevando por un camino muy distinto a lo que ellas las habían educado, que era para llenar un puesto, el de ser esposa. Y la profesora, eso como que fue un punto de quiebre para la profesora, porque ella pensó que sus alumnas tenían altas expectativas acerca de su vida y que simplemente no se iban a dedicar a cuidar de su esposo. Y en una de esas le hace la pregunta, ¿acaso piensan que el corsé las hará libres? Y al final esa pregunta como que fue el detonante en todas las chicas, porque les hizo cambiar su forma de pensar un poco y les hizo preguntarse qué era lo que estaban haciendo. Y al final ellas se gradúan y la profesora se va de esta institución, pero se va con la satisfacción de saber que sus alumnas han cambiado un poco de ese pensamiento que las había inculcado de que solamente las mujeres estaban para atender al esposo, cuidar a los niños, lavar, planchar y cocinar. Gracias. Resumen de la película La sonrisa de la Mona Lisa. Podemos entender la historia de Katherine Watson como inspiradora. Esta mujer decidida, con sus ideales claros, viaja desde California hacia Nueva Inglaterra, aceptando dictar clases de historia del arte en la prestigiosa institución West, cuya educación la recibían únicamente las mujeres. Para su sorpresa, eran jóvenes que se apropiaban de los temas a trabajar, lo que no esperaba, y como resultado de ello, su primera clase no resultó como quería. Añadido a esto, estas chicas eran rebeldes y de cierto modo, y todas muy seguramente lideradas por la joven Betty. Se encargó de demostrar todo su potencial y con la mejor disposición darle clases a estas chicas. Cambió la dinámica de las clases, ya estas jóvenes no encontraban información en los textos guías. De la misma manera intentó acercarse a ellas como consejeras, lo que no resultó, puesto que esta institución era muy conservadora, educaba a estas chicas, las instruía para ser una buena ama de casa, ser la pareja perfecta para su esposa, lo cual era una costumbre. Por eso ellas no aceptaban otro pensamiento, otra idea diferente a esta, lo que generó un ambiente de discordia entre Katherine y sus alumnas, y esta misma idea no fue aceptada por la directora de la institución, puesto que Katherine lo que pretendía era orientarlas y explicarles de una u otra manera que no era necesario estudiar tanto tiempo, ser excelentes para entregarse solo a un hombre o dedicarse al hogar, y que también
podían ejercer varias tareas al tiempo, como casarse y llevar una carrera. Además, la joven Betty, próxima a casarse, se dedicaba a escribir barbaridades sobre Catherine, ya que no era de su confianza. Debido a todas estas injusticias, por un solo pensamiento diferente, Catherine se decidió a hablarles claro y a demostrarles de que nada había servido estudios de muchas mujeres desconocidas que se habían casado y se rindió ante ellas. A partir de ese momento le brindaron toda su confianza a Catherine, su estudio fue más avanzado y disfrutaban cada día más de las clases. En medio de todo esto, Catherine contó con el apoyo del profesor italiano y mantienen un romance furtivo, el cual se termina porque él le miente. Betty finalmente se casa, pero es infeliz y pide el divorcio, y es entonces donde acude a Catherine y se da cuenta de sus buenas intenciones. Las directrices de la institución le dicen a Catherine que se quede, pero bajo sus condiciones, a lo cual ella se niega y decide irse, pero eso sí, logrando su objetivo, el cual era dejar una huella en esta institución. De todo es despedida por todas sus alumnas con mucho amor. Hola a todos, mi grupo está conformado por Francesca Rangel, Adriana Cuesta, Génesis Ramos y mi persona Carmen Bolívar. En el día de hoy le vamos a hablar sobre el resumen de la película La sonrisa de la Mona Lisa. Esta película comienza con una historia que avanza en la década de los 50 en el Colegio Privado de Señoritas, donde el arte de organización de sus estudiantes y el anticipo movimiento de la liberación de la mujer persiste en los buenos modales. Esto sucede en el año 1953. El papel de la mujer en la sociedad es bastante limitado y es implementada a la idea de la mujer como una ama de vivienda, que se dedica a su vida de su marido y a la familia. La profesora Watson llega con un incentivo y la esperanza de educar a las jóvenes capaces de la religión, quienes serán las mujeres del mañana. La profesora se da cuenta que realmente las alumnas solo saben lo que está en el libro y que asisten a la clase solo para ser bien vestidas ante la sociedad y conseguir marido y aprender a ser las futuras mujeres de sus esposos. Esto se ve en la primera clase, cuando Catherine proyecta obras de arte y ya las alumnas saben cuáles son las pinturas, pues responden todo de manera idónea. En realidad es que ellas ya se saben todo de memoria y hacen que la profesora aspire a un nuevo método de enseñanza. Deja de seguir las guías de la institución y les da una obra que no saben. Estas, al verlas, se ven sorprendidas y pues su actitud es negativa delante de la profesora. Esto tal que Catherine crea un problema cognitivo que las ayudará a crear sus propios pensamientos, donde trae un paradigma educativo, que es el constructivismo. En el transcurso de la película vemos cómo implementa este método del constructivismo en las clases, dando sus aulas en diferentes lugares para sacarlas de su zona de confort, haciéndolas que hagan un círculo para implementar el diálogo entre ellas frente a frente. Bueno, con este método buscan la interacción entre los estudiantes y para crear una retroalimentación del conocimiento, volviendo a la teoría de Rosely, la cual dice que no se puede hacer una idea de aula-taller sin crear conjuntos. Es así como la profesora estimula la unión de sus estudiantes como compañeros para que generen un mejor vínculo. Al generar este vínculo, ellos crean momentos para poder expresar sus pensamientos con una paz y una total libertad, sin sentir que serán mal juzgados por sus pares o las personas que están presentes. En una de las escenas, Catherine saca a sus alumnos de la universidad y da sus clases en un lugar secreto. Luego de sacarlos de la comunidad, genera un nuevo ambiente, un nuevo espacio de aprendizaje en donde las jóvenes se van a encontrar con conocimientos muy desconocidos para ellas. Como propuso el lector Pestalozzi, en esos momentos el maestro ocupa el papel de orientador por medio del constructivismo, y el papel de orientador que este juega es el de guiar a sus alumnos y facilitar el proceso de aprendizaje, a participar de las actividades y atender sus ideas y relacionarlas con las ideas de los demás.
Bueno, estas características son las que presenta la profesora Katherine, quien se involucra y se preocupa por sus estudiantes, colocándolos a la par y no por encima de ellas como lo haría un profesor del modelo conductivista. Así es como se crea un vínculo entre los estudiantes y la profesora, creando una relación de confianza, donde los protagonistas le brindan autoridad. Se destaca el interés de la profesora por querer que estas jóvenes universitarias evolucionen como estudiantes y como personas, que cumplan un papel más allá de ser una simple ama de casa, que defiendan sus derechos, expandiendo sus nuevos horizontes y sus nuevos conocimientos. A partir de esto se ve cómo los estudiantes en el transcurso de la historia van aceptando estas nuevas ideas de la profesora, cambian su pensamiento y se convierten en estudiantes constructivistas. Llegando al final, las jóvenes mejoran con su autonomía, cumplen un papel activo durante las clases y comprometiéndose con la asignatura. Participan de las actividades abiertamente y exponen sus opiniones sin temor. Cambian las ideas insaturadas por la sociedad, por ideas propias, fundando confianza en ellas mismas. Además, la profesora relaciona la clase con la forma de llevar la vida. Aplica la disciplina a pesar de las tradiciones que se veían en esa época. Maneja la situación con respeto, no se rindió. En cambio, persiste en guiarlas y le muestra la realidad. Su satisfacción fue que ellas aprendieran e inspiró a quienes en un principio no la aceptaban. Al final decide marcharse e ir por nuevos retos. Al final, la profesora deja una huella en sus alumnos. Muchas gracias. Hola a todos, vamos a hablarles sobre esta maravillosa y hermosa historia, digámoslo así, la historia de Katherine Watson. Esta historia nos relata a una docente bastante inteligente, Katherine, proveniente del estado de California, Estados Unidos, que recién llegaba aquí al gran prestigioso colegio de Wesley, en donde iniciaba sus clases como docente. Katherine al principio de la historia le costaba mucho trabajo dar sus clases, puesto que no pensó encontrar a personas tan inteligentes dentro de sus alumnos y dentro de su clase. Tuvo mucho trabajo adaptarse, pero poco a poco la historia nos va mostrando una Katherine que sigue con su idea, porque ella entró a ese colegio, a Wesley, con la idea de aportar, de cambiar a las personas, de aportar su granito de arena. Luego Katherine se presenta un evento, se casa una de sus alumnas. Lo que ella no se esperaba era de que había una tradición que era donde las alumnas contraían matrimonio y estaban estudiando al mismo tiempo. Ella más adelante que se da cuenta de esto, que más adelante Katherine comienza con sus segundas clases, educando a sus estudiantes sobre lo que era el verdadero arte, lo que era el artista en sí, de dónde provenía un artista y cuándo podíamos decir que era un artista. Ella de esta manera, la moraleja que les daba a sus estudiantes era que tuvieran en cuenta de que no solamente por la portada se puede jugar un libro, o que no solamente por la persona se puede jugar. Hay que aceptarse, hay que valorarse y hay que mirar cada uno de los rasgos que corresponden. Más adelante en la historia, Katherine también presenta algunos bocetos en donde pide a cada una de sus alumnas que interpreten o que den sus opiniones sobre qué es el arte y qué es pintura, o qué le transmite, porque eso es lo que ella quiere, que se expresen, que cambien, que miren más allá. Eso es lo que ella quiere, que miren más allá de lo que es, de la realidad. Y bueno, más adelante pues se enamora de este profesor de italiano. Tienen un pequeño romance, pero finalmente descubre que es un falso, que la engañó. Y pues más adelante en la historia, Katherine, al darse cuenta de todo lo que pasaba aquí en el colegio en Wesley, de que sus estudiantes, la gran mayoría, o estaba contrayendo matrimonio o ya estaban casadas y estaban estudiando al mismo tiempo.
y ella quería cambiar esa cultura que tenían ahí y cambiarla cada una de las personalidades. Ella transmitía de que uno tiene que ser uno mismo, de aceptarse y ser feliz más que todo. Ella buscaba en que fueran felices en lo que estuviesen haciendo y que escogieran por sí misma lo que querían. Es allí en esta imagen donde podemos ver la maravillosa enseñanza que le deja a una de sus estudiantes. Y finalmente, pues la alumna le dice a Katherine que ella misma le enseñó que uno tiene que hacer lo que uno cree, lo que a uno le gusta y lo que a uno le hace feliz. Eso es lo que ella le impartió finalmente a esas estudiantes que le agradecieron llevándole bocetos. Y finalmente esta historia de Katherine se llama la sonrisa de la Mona Lisa porque ella finalmente sonríe al ver que cumplió todo su propósito, que era cambiar la cultura de ese colegio, más que todo de los estudiantes. Entonces, yo personalmente quiero decir que esta historia nos dice que debemos ser nosotros mismos, debemos aceptarnos, debemos de no cambiar por lo que los demás dicen, sino de ser feliz y de estar bien con uno mismo. Esa es la pequeña moraleja de la gran historia de Katherine Watson. Espero que les haya gustado de parte de nuestro grupo. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la sonrisa de Mona Lisa. Mi grupo está conformada por Juliana Ruiz, Calas Castañeda, María Victoria y mi persona Cecilia Ramírez. La película comenzó en el otoño de 1953 en Estados Unidos. Una profesora de arte de California llamada Catherine Ward se mudó en la ciudad de Nueva Inglaterra para enseñar en las escuelas femeninas más prestigiosas y más conservadoras de la América de los 50. El objetivo de estas escuelas era moldear esposas perfectas y anegar a la hora de encontrar un esposo o un marido. Como en toda institución, las alumnas tenían que atacar todas las reglas de las escuelas que imponía, por más dura que seas y más estricta que seas. Las clases en su mayoría trataba de formar a las jóvenes como buen esposas o buenas mujeres, que en aquella época las mujeres eran solamente esposas, madres, enfermeras y esclavas en sus hogares. Y por supuesto las materias de las historias del arte, por lo cual se descadena toda la historia. Katherine Watson, maestra de historia de arte, enseñó a los jóvenes más allá de la pintura, el arte en general. Ella impulsó a las alumnas a encontrar su propia voz, a rebelarse contra aquello que les quería imponer, a darse cuenta que su futuro, su vida, su destino no estaba ya forjado. Ella anima a las alumnas a pensar por sí mismas y se enfrenta con las acciones más conservadoras del profesorado y del alumnado, siempre siendo fiel a su mentalidad de mujer idealista, y que si se lo proponían podrían lograr grandes cosas. Ayudaban a reflexionar sobre lo que significa ser hombre y ser mujer en nuestra sociedad, e identificar cómo se enseña a ser hombre y a ser mujer en una sociedad patriarcal. Identificar los estereotipos de género presentes en nuestra sociedad y saber de la persecución de los estereotipos en la vida de las personas. Ser consciente de las capacidades de las personas no están condicionadas por su sexo y proporcionar trayectorias de géneros distintos, independientemente del sexo. Ver y comprender la importancia de la familia en la educación, de conocer la influencia de los padres que pueden ejercer en la vida de sus hijos, viendo una visión positiva o negativa. Esta fue una misión en la que muchos desaprobaban, padres de familia y maestros, pero en aquellos tiempos, pero todo eso se mantuvo muy ideal. Y también está el tiempo de la desigualdad,
en donde las mujeres no tenían derecho de pensar, mucho menos de decidir el futuro de sus vidas, cuando al casarse era lo máximo, ya que el logro de una mujer podía tener, y tenía que sentirse más satisfecha siempre y cuando no se tenía voz ni voto, ya que en decisiones satisfechas sobre sus estudios, en donde sus vidas pasaban como un espejismo de fotografía plasmada y dejando una sonrisa fingida. La maestra impulsaba a sus alumnas conforme a su habilidad y actitudes, de acuerdo a cómo los fue conociendo. Se interesó por aspectos internos y situaciones de ellas, buscaba sacar su máximo potencial, cambió las actitudes de sus alumnas y mejoró habilidades en ellas. Desarrolló nuevas habilidades y trató de hacer cambiar de opinión a otras, de acuerdo a lo que vio en ellas. Orientó conforme a sus intereses y no a los intereses de los alumnos. Le enseñó más allá de la educación normal de esa época educativa. Tenía otra concepción de los roles y otras ideas respecto a cambiar la ideología de las educantes. Esta película se relaciona mucho con la orientación vocacional, puesto que existían muchos factores que influencian en la toma de decisiones de las alumnas de la institución respecto a la preparación o los deseos de seguir estudiando. Es muy importante resaltar la diferencia de época que hay, puesto que las ideas, costumbres y formas de pensar eran distintas a las actuales. Ahora tenemos un lugar, aquel que nos hace ver como personas capaces de ser todoterreno, madres, esposas, pero también trabajadoras, líderes queriendo enfrentar al mundo por nuestros ideales, siendo profesionales. En esta escuela se vio muy influenciada. En la mayoría de las estudiantes de este colegio terminará por decidir no continuar preparándose para una carrera y casarse por presión social o simplemente por una influencia y aceptación misma. Gracias. Bueno, se toma como punto de partida la película llamada La sonrisa de la Mona Lisa. Esta cuenta la historia de una universidad llamada Wesley ubicada en California, en Estados Unidos. Esta universidad es una de las más conservadoras y tradicionalistas en la época de 1953. Esta universidad es una de las más importantes del país y es así cuando llega la profesora Katherine Watson con la iniciativa y la esperanza de buscar jóvenes inteligentes para que sean las mujeres del mañana. Y mientras transcurre la película, la profesora Watson se da cuenta que las alumnas solo saben lo que dicen los libros y que solamente asisten para que sean bien vistas por la sociedad, y que también solamente quieren conseguir un marido para que sean las mejores esposas de esos maridos, solamente quieren estudiar la preparatoria para luego tener maridos y poder atenderlos en sus casas y ya, y más nada. Katherine se encuentra en una institución estrictamente conductista donde el aprendizaje es un acto mecánico por estímulo-respuesta. Esta corriente fue propuesta por Watson, donde la respuesta se entiende como el resultado de la interacción entre el organismo que percibe el estímulo y el medio ambiente. Esta corriente se ve reflejada en la primera clase, donde la profesora proyecta imágenes de obras de arte. Les pregunta a las alumnas si saben cuáles son las pinturas que aparecen en el proyector y ellas responden todos correctamente. La profesora se muestra en una posición de confusión y asombro, pero la realidad es que las jóvenes se sabían todo de memoria porque habían leído todo el libro antes de tomar su primera clase. La profesora Katherine, al encontrarse con este tipo de situación, intenta implementar un nuevo modelo de enseñanza en sus alumnos. Ella deja de seguir la guía del libro y decide interrogar a las alumnas sobre una pintura que no se encontraba en el material que la profesora le había dejado. Esto provocó la gran sorpresa y rechazo de la mayoría de los estudiantes hacia la profesora. La profesora genera un conflicto cognitivo hacia los estudiantes para sacarlos de su zona de confort. O sea, para que ellos pensaran, reflexionaran acerca de lo que la profesora les estaba transmitiendo en ese momento. Que ellos fueran capaces de sacar su propio conocimiento acerca de lo que se estaba presentando en ese instante.
La historia de la sonrisa de la Mona Lisa termina cuando la profesora Catherine Wilson se ganó la confianza de sus estudiantes. Luego le imparte la última clase de arte contemporáneo, donde desaprueba todo el reglamento de la escuela, donde expone que las estudiantes tienen que cumplir con el papel por el cual han nacido. Pero el objetivo de Catherine es guiar a las mujeres más inteligentes del país a la realidad. Pero a pesar de lo difícil que pudo ser, logró sus objetivos e inspiró a quien en un principio no la quería. Luego parte sin rumbo a un nuevo lugar para ir impartiendo nuevos retos. Sin duda alguna, la maestra Wilson deja una huella imborrable en sus alumnos. Para finalizar, en esa época todas las personas, o la gran mayoría, solo se conformaban con graduarse del colegio. Eran muy pocas las personas que querían superarse a sí mismas, ser unas mejores personas y valerse por sí mismas. En esa época podemos observar que la clase baja afectaba mucho a todas esas personas. Todos los jóvenes tenían una mentalidad donde ellos siempre buscaban a un hombre para casarse, que fuera guapo, tuviese dinero y no se preocupaba por lo que realmente era importante, que eran los estudios y ser alguien en la vida. Hoy en día, todas nosotras, o la gran mayoría de las mujeres, busca la manera de poder salir adelante, de poder estudiar y poder así valerse por sí misma. No solamente viendo en un futuro casarse,